Continuamos en Cátedra Médica. Hoy es miércoles y es miércoles 2 de marzo del año 2022 y son las 11:03 de la mañana. Mi estimado licenciado Luis Carvajal, doctor González Medina de este lado, le oí hablar de las mediciones que ustedes han hecho, aunque con algunas dificultades. Sería interesante, muy importante conocer cuáles han sido las partículas que predominan en esas mediciones que ustedes han podido hacer en el medio, ya que estamos conscientes de que lo que dice la literatura, ¿verdad? De que el plomo, el arsénico, el cadmio, mercurio, son parte de los componentes, entre otros químicos y otros gases que están suspendidos en el aire y que debido a cambios climáticos también se exacerba el efecto tóxico de estos. Bueno, empecemos por lo siguiente. Habían dicho que las mediciones tenían dos defectos: el haber sido de carácter asistemática y digamos que la calidad de la instrumentación, lo cual convierte las informaciones solo en información de referencia para otros estudios. Pero nosotros hemos establecido estaciones de monitoreo en el Boulevard de la 27, para poner uno de los tantos sitios, y allí que hemos medido particulado de 10 micras, de 2.5 y de 0.3, que son la ultramicropartícula, y hemos separado los componentes orgánicos de los inorgánicos, y allí hemos podido medir las grasas pesadas sin hacer un estudio cualitativo de ellos. Podemos decir que tenemos niveles altísimos de hollín. ¿Qué es el hollín? Estos hidrocarburos que se queman de manera insuficiente generan pequeñas partículas, grasas suspendidas, y estas partículas que quedan suspendidas en el aire de ese hidrocarburo que se quemaron de manera insuficiente recibe el nombre de hollín. Normalmente el hollín agrega muchos otros contaminantes, casi siempre junto al propio efecto de las grasas pesadas contaminantes. El hollín suele conducir cadmio, y dependiendo, bueno, el hollín anterior tenía altos niveles de plomo. En la medida que se ha ido excluyendo el plomo de los combustibles, el componente más peligroso que ellos contienen es cadmio y niveles de estroncio. Ahora nosotros, donde hemos hecho mediciones de plomo, es cuando hemos tenido que monitorear fábricas de baterías como las que tenemos ahora mismo, que genera el problema muy, muy serio en la comunidad de Jaina, o en lugares donde se concentra una alta actividad de talleres y de baterimanes, como le llaman. Por ejemplo, en la calle 20 de la ciudad de Santo Domingo, se han hecho mediciones, y la realidad es que los valores son más que alarmantes. Ahora, ¿qué es lo más preocupante? Lo más preocupante es que ni siquiera quienes hemos hecho algo suficiente para poder dar una información científicamente creíble. Yo no pudiera escribir un artículo científico a partir de los datos que hemos levantado por dos razones: por la calidad de la instrumentación, como he dicho, y por el hecho de que lo que debería ser una estación permanente de monitoreo, que debería haber sido establecido por Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, que sirviera información a la población, que cuando usted llegue a su clínica, usted pudiera recibir un boletín que te diga cómo están las diversas partículas contaminantes hoy en tu ciudad, en Santiago, en Santo Domingo, en La Vega y en tu barrio, porque disponemos de esa información. Eso ocurre en muchos otros países. Cuando tú llegas con estos valores y llegaste donde un especialista en vías respiratorias, él tiene una información extra para poder entender tu situación. O cuando tú analizas el nivel de deposición de grasa, uno de los efectos fundamentales, ambientales del hollín, es que termina, de alguna manera, eso tendrán que explicarlo ustedes los médicos, incidiendo sobre el nivel de grasa, sobre los sistemas de conducción sanguínea, y con todo lo que eso implica para la salud. De alguna forma, la contaminación ambiental tiene un peso que tampoco podemos establecer en el país
suponer por las estadísticas de otros lugares, importantísimo en la morbilidad y en la mortalidad, y sobre todo en el factor de agravamiento de una serie de enfermedades. Está claro que solo el componente del estrés que te genera la exposición a la contaminación ambiental es un factor que desarticulante con todos los efectos que produce el estrés sobre el sistema general de salud. Para nosotros, los que bregamos con el tema ambiental, hay tantas urgencias alrededor de la contaminación, porque estamos hablando del aire, pero no nos olvidemos que el agua, que nuestros propios alimentos nos están llegando de manera contaminada, y que en los espacios laborales la posibilidad de cuidado no existe. ¿Qué sí es importante? Que la mayor parte de estos componentes, por ejemplo, el hollín, si se establece la revista real para los vehículos, no como un impuesto que se coloque, como un negocio que haga alguien, sino como un sistema real de revisar para que los vehículos no sean una fuente de contaminación, pudiéramos reducirlo significativamente. La reducción de las plantas individuales y de los inversores debe pesar en el nivel de exposición al plomo, porque hay altísimos niveles de exposición al plomo. Pero algo en lo que ojalá pueda ayudarnos las sociedades médicas del país es sobre la cantidad de productos tóxicos que nosotros salimos a buscar porque están asociados o a alimentos o a cosméticos, y sobre todo a cosméticos. O sea, usted entra a cualquier salón de belleza promedio y va a encontrar 30, 35 productos que la OMS, que los organismos internacionales de salud establecen como de alta peligrosidad y que deben utilizarse bajo cierto cuidado. O sea, la exposición a compuestos orgánicos volátiles que hay en un salón de belleza termina exponiendo a un nivel a una serie de enfermedades profesionales a un personal que está totalmente quitado de bulla. No se imagina jamás que entre esa laca, que es aquel asunto que huele, que está expuesto a parabenceno, que está expuesto a sustancias que pueden generar cáncer, sustancias que van a afectar su sistema nervioso, que van a alterar su sistema circulatorio. Entonces necesitamos, digamos, una especie de alianza funcional entre el sector ambiental, quienes estamos preocupados por el medio ambiente, y quienes atienden los asuntos de salud. Así es, eso es una precisión increíble que la que has hecho, y yo creo que de gran valor. Yo creo que ya eso hizo el programa de hoy prácticamente. Bueno, hoy conversamos con el tema polución y los efectos cardiovasculares, en el programa de los miércoles, donde el doctor Ángel González Medina es la voz cantante, y del otro lado tenemos al licenciado ambientalista Luis Carvajal haciendo las precisiones sobre el impacto que tiene la polución en la salud cardiovascular. Doctor Roberto Lafontaine. Licenciado Luis Carvajal, Roberto Lafontaine de este lado. Usted ha mencionado que han hecho medidas, claro, bajo las condiciones que ha precisado, en espacios de alta polución. Ahora, la inquietud mía es la siguiente. Hay espacios de recreación y de deporte. Yo pudiera mencionar dos, el Mirador del Sur y el parque alrededor del Botánico. Van dos preguntas ahí. ¿Han hecho medidas en estos espacios? Y si aquí la ciudad capital tiene suficientes espacios de recreación con menos polución ambiental o una polución ambiental apta para hacer la misma. Wow, ha hecho una pregunta fundamental. La OMS ha establecido una correlación entre el tamaño de la población y las áreas verdes. Y hay una tabla que incluso establece qué cantidad de área verde debería haber para el tipo de organización espacial y la cantidad de población. Y nosotros en los tres indicadores nos quemamos por mucho. Evaluado para Santo Domingo Este, cuando el nivel óptimo debe ser superior a 12 metros cuadrados de área verde por habitante,
medido en Santo Domingo Este está de 0.8 por debajo de 1. Hay zonas en las cuales las áreas verdes se terminan constituyendo un corredor y hacen que para algunos barrios y algunas zonas esto sea mucho mejor. Cuando usted ve una foto aérea de la ciudad de Santo Domingo, usted entra ahora al Google Earth, que le gusta mucho a los muchachos, usted verá la enorme cantidad de casitas y de techos y solo verá manchas verdes. La ciudad de Santo Domingo está por debajo de 1. No tenemos, yo no me atrevería a darle un valor porque hemos hecho unos estudios aproximados y ahora el INTEC junto con apoyo de un proyecto internacional ha estado estudiando el nivel de flora urbana por barrio. Ahora, la relación de flora urbana, de espacio verde por habitante, que debería ser un indicador que una persona como yo, que estoy metido en el medio, maneje y que lo pueda declamar, tan pronto me lo pregunten. Le puedo decir que tenemos una idea aproximada que es inferior a 1, es ligeramente superior a Santo Domingo Este, pero no superamos el 1, y eso nos habla de la necesidad de planificar esta ciudad para que crezcan los espacios verdes, y eso es parte de la gran discusión pendiente, porque el tema ambiental muchas veces lo simplificamos al problema, por ejemplo, del ambiente que está lejos de la ciudad, el problema gravísimo que tenemos en nuestras cuencas altas y la deforestación, el problema gravísimo de la agresión sobre nuestros espacios naturales, pero el manejo de las áreas construidas y la planificación ambiental de la ciudad es terrible. Cierto que tenemos pulmones como el Mirador, tenemos un pulmón agredido cada vez más, como el estadio, la plaza de Centro Olímpico. El Centro Olímpico. El Centro Olímpico. También tenemos el parque en la Núñez de Cáceres, en La Pradera. La Pradera. Sí, pero noten que el parque de la Núñez de Cáceres es un parque prácticamente todo encementado. Sí, eso es artificial. ¿Lo han notado? Sí, así es. Tiene algunos árboles, pero nosotros hemos ido avanzando sobre cubrir de cemento. Eso es lo que se llama una isla de calor. Un sitio que debió haber servido para disipar calor, sustituimos la vegetación por cemento. Y logramos 3 cosas con eso. Uno, que el agua no infiltra rápidamente, y eso favorece la inundación y la capacidad de arrastre superficial. Fíjense que en la inmensa mayoría de las aceras, por facilidad, se ha terminado encementando y se ha eliminado las gramas. Pero en muchos sitios ya nosotros no tenemos gramas que pisar, cuando esa grama tiene una función importantísima en la renovación del oxígeno, en la captación y retención de componentes contaminantes que están en el medio, pero sobre todo y fundamentalmente en la captación de CO2. Entonces, ese aporte que hace la vegetación urbana, que además hemos sembrado muchas cosas impertinentes, inadecuadas, porque o sea, eso que la gente le dice a la gente, siembra un árbol. A veces hacemos más daño sembrando que tumbando, cuando las especies que sembramos no son pertinentes, no están conectadas al resto de la biodiversidad, no funcionan como parte del sistema que es la naturaleza y la ciudad, del que nosotros somos una parte ínfima, para nosotros la más importante, porque hablamos de nosotros mismos. Pero si nos colocamos en la perspectiva del ecosistema, somos un componente más de lo que está desorganizándolo de manera continua. Bueno, Luis, yo creo que es el momento en Cátedra Médica de girar la tortilla. ¿Ah? Vamos ahora entonces a hacer, y tú pues sabemos que estás en unas actividades como siempre, ¿no? Pero te puedes quedar si todavía tienes un poco de tiempo y pudieras entonces participar como entrevistador al doctor Ángel González Medina, quien es nuestro experto de todos los miércoles sobre un cardiólogo de alto nivel, investigador, Premio Nacional de Investigación en Salud por el Ministerio de Educación Superior, MESID. Y yo creo que es importante saber qué pasa, doctor Ángel González Medina, con todo lo que ha dicho Luis Carvajal como ambientalista y como un defensor de los efectos de la polución desde el punto de vista cardiovascular. No, yo creo que Luis ha puesto el dedo sobre la llaga, o sea, muy importante, importantísimo. Inclusive antes de que él se vaya,
si va a estar disponible o si no va a estar disponible. Quería hacerle una pregunta de algo que a mí me inquieta muchísimo, que es lo que veo incluso en muchos sectores de alto nivel de ingreso en la ciudad de Santo Domingo. ¿Cuál sería lo adecuado, Luis, de la colocación, la altura o la disposición de los famosos vías de escapes de plantas eléctricas? Yo veo con mucha frecuencia en muchos lugares que estos escapes están directamente a la calle, pero a un momento que tú pasas y te da, te llega la contaminación directamente y el calor. ¿Es eso lo que nosotros merecemos o debe hacerse una rigurosa, diría yo, supervisión de colocación de este tipo de vías de escape de estas plantas eléctricas potentísimas en edificios de 20 pisos, 14 pisos? Es una cosa extraordinaria. El problema nuestro es que no hay un respeto ni por las leyes ni por las normativas. Está normado cómo deben ser los escapes, cuál es su altura, qué distancia deben tener de un edificio cercano. Aquí se construye, y voy a hablar de casos porque nos llegan como denuncias a cada rato y a veces nos piden hacer informes para validar reclamos. Es muy frecuente que se construye un supermercado en un lugar, me ahorro nombres y lugares, un supermercado, ellos tienen una planta potentísima, la planta la tienen en el sótano, sale al nivel del primero, del segundo piso, y todos los edificios vecinos quedan afectados por los gases. O construimos una serie de torres, y en todas estas torres tienen sus plantas. Las plantas nunca están en la parte alta, están en la parte baja, y usted no ve las chimeneas arriba. Terminan teniendo unos sistemas de escape que afectan al resto de la población, cierto. Eso es un problema gravísimo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes de ordenamiento urbano, con la evaluación ambiental en el diseño de los edificios, en el diseño, con un monitoreo adecuado. En la inmensa mayoría de los casos que hemos abordado, a veces terminamos haciendo un informe que se le envía a la Procuraduría Ambiental y ya eso termina discutiendo los medio ambiente, pone una pequeña multa, lo ignora, intenta llegar a un acuerdo. Nosotros necesitamos una reforma profunda, una revolución profunda en la aplicación de las normas ambientales en los espacios urbanos, sobre todo en los espacios de convivencia. No es solamente eso. Aquí hay muchísimos barrios en los cuales hay una gente que tiene una fábrica de embutidos propios, o yo tengo mi peladora de pollo, o peor aún, la inmensa mayoría de los nuevos barrios, incluso de nuevos barrios con residencia costosísima, se están diseñando sin que se conecten los sistemas de alcantarillado a ningún sitio, o lo enviamos al subsuelo, o termina como ocurre en muchas ciudades que usted lo ve correr por las aceras. Aquí hay, por ejemplo, en los kilómetros por la Independencia, en muchos de los barrios que están ahí, que se construyeron hace 20, 25 años, las alcantarillas es el contén. Y eso que se repite, vuelve y nos lleva a un problema fundamental de planificación, pero es un problema gravísimo, más que ambiental, de salud y de supervivencia. Miren, yo estoy ahora en el antedespacho de un doctor, vine a una cita médica, sí, y ya se me ha acercado 2 veces. Excelente. Luis, mira, Luis, nosotros tenemos el compromiso de hacer una discusión más amplia con personas que estén vinculados con este tema. Te agradecemos enormemente y estamos en Cátedra Médica pendiente de contactarte para esos propósitos. Muchas gracias, Luis Carvajal. Gracias infinito a ustedes. Bueno, excelente. Bueno, estar expuesto en un informe que da la Sociedad Interamericana de Cardiología a partes por millón 2.5 por pocos días aumenta el riesgo relativo de padecer eventos cardiovasculares de manera agudo de 1 a 3%, tales como el caso del infarto agudo al miocardio, las insuficiencias cardíacas, las arritmias, muerte súbita y el ataque cerebral.
doctor Ángel González Medina, polución y efectos deleterios, negativos, funestos al sistema cardiovascular. Sí, en los últimos años ha habido una gran preocupación y un gran interés por este aspecto, porque se hablaba mucho del efecto del tabaco, ¿verdad? De la combustión del tabaco. Sin embargo, cada vez hay más información sobre el impacto que causa la polución, la contaminación del aire, para no hablar de los otros tipos de contaminación, como ya mencionaba el licenciado Carvajal. Realmente, recientemente acaba de salir, el 17 de febrero, una comunicación de la Organización de las Naciones Unidas, que se reúne ahora en los próximos días, en marzo, para una discusión sobre el tema. Ellos hablan de 9 millones de muertes relacionadas con la contaminación ambiental y específicamente con la polución. Y en un artículo que precisamente salió la semana pasada, el viernes pasado, en una de las fuentes más importantes de información cardiológica, pues se hablaba un poco menos de muertes, de 6,7 millones de muertes, es decir, más muertes al año que el COVID, causado directamente por la polución ambiental. Y en esto juega un papel importantísimo una serie de componentes que van a estar en el aire, que como mencionaba el licenciado Carvajal, tienen que ver con la misma actividad del ser humano. Esos principales componentes, como yo decía, como el mercurio, el cadmio, el arsénico, los bifenoles, que son los que están contenidos en esos cosméticos y esos aerosoles. Sobre todo de uso en la industria de la belleza, para el pelo, ¿no? Correcto. Sí. Y todo esto, como de una manera imperceptible, va dañando la calidad de vida de la gente. Entonces se espera inclusive que para el 2060 estas muertes pueden estar multiplicadas por 4. Y se está hablando claramente en esa comunicación redactada por la ONU de que la contaminación ambiental es realmente la 4ª causa líder de muerte en el mundo. Pero peor aún, que el 92% de esas muertes ocurre en los países en vías de desarrollo, fruto precisamente del desorden. De la falta de regulaciones, de normas que faciliten la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. Y ahí yo digo, doctor, que no es falta de norma. El problema es falta de regulación, porque las normas están. El problema es que las autoridades, es una lucha perenne de los principales y las personas con mayor compromiso en esta sociedad, entre ellos el licenciado Luis Carvajal, de cómo convivir, cómo no agredir el medio ambiente, pero a nivel, por ejemplo, ya de las ciudades, porque muchas veces pensamos que solamente es el tema de las minerías, el tema de la contaminación del agua, que ya es mucho, ya es un crimen de lesa humanidad, el contaminar una fuente acuífera. Yo necesito 5 litros al día, tomarme 5 litros, la estatura mía, 6 pies, 1 pulgada. Yo requiero, mis requerimientos de agua son de 5 aproximadamente, entre 3 a 5 litros, me dicen los expertos. Entonces, el contaminar el agua, probablemente en los próximos años, la guerra será por agua. Así es. ¿Por qué? Porque hemos hecho un abuso de esta fuente de vida. Entonces, justamente, ¿de qué manera, doctor Ángel González Medina, nosotros podemos identificar que esta contaminación ambiental, hablamos acá de polución, pero es lo mismo, ¿no? Claro. Un término sinónimo. Esa contaminación ambiental impacta en ese corazón, produciéndole un infarto o una arritmia, pierde el ritmo normal del corazón? ¿De qué manera se puede explicar de forma simple que la gente que nos escucha, y agradecer sobre todo el contacto que tenemos ahora, mucha gente conectada a través de Instagram en @rumba985fm, agradecerles a todos y le enviamos saludos. Doctor, ¿cómo nosotros podemos explicar que esta contaminación afecta al sistema cardiovascular? Sí. Todos estos componentes, metales pesados como el plomo, como el mercurio, los gases que se desprenden, ¿verdad?, de cada una de estas actividades que se hacen, la industria, con la combustión de químicos que son volátiles, que están en el aire. Todo esto, de alguna manera, lo primero es que van a entrar vía las vías respiratorias.
vías respiratorias, y a partir de aquí comienza el proceso. Estos gases, estos metales pesados y estas partículas, que pueden ser de diferentes tamaños, ultrafinas, finas, etcétera, van a provocar una especie de estado inflamatorio, de respuesta del organismo frente a ese cuerpo extraño. Y por supuesto, esto lleva a la producción, a la elaboración de una serie de sustancias que luego van a pasar al resto del organismo y especialmente a la circulación. Pero entran fundamentalmente a través de por las vías aéreas, ¿no? De la nariz. Correcto. Sí, las respiramos. Las respiramos. Sí. Y entran al pulmón, y donde primero causan sus primeros efectos a nivel respiratorio. Y por supuesto aquí se van a elaborar una serie de sustancias, entre las llamadas radicales libres de oxígeno, que son las que tienen que ver con el famoso estrés oxidativo, que la población no maneja mucho, pero que son sustancias que se producen en el organismo, que entonces comienzan a provocar una serie de reacciones anormales en el organismo, lo cual lleva a inflamación, a estados de trombosis, lesión vascular. O sea, que se produce cáncer, coagulación sí, en esos vasos pequeños, ¿no? Sí, porque se produce daño en aquello que siempre hemos hablado del endotelio vascular, de esa membranita, que es la capa que está interna de los vasos. Por donde va la sangre. Exacto, por donde se pone en contacto con los glóbulos rojos, con los glóbulos blancos, y a través de donde ocurren todos los intercambios y todas las reacciones de defensa o de autorrespuesta del organismo frente a una agresión. Y ese daño puede ser permanente, generalmente es permanente, o sea, y eso va contribuyendo al desarrollo de enfermedades como hipertensión arterial. Todo esto puede llevar, ¿verdad?, a la formación de trombos, de coágulos, de placas que se van formando en nuestros vasos, con el desarrollo de infarto agudo del miocardio, que puede llevar a muerte súbita. Obviamente, eventos vasculares cerebrales, los famosos trombosis cerebrales, o ACV, resistencia a la insulina, porque esos compuestos que son de estrés oxidativo van a favorecer a que no sea aprovechable adecuadamente la insulina y por tanto terminará desarrollando diabetes, y lo que hablamos en días pasados con relación a la obesidad, inclusive estados de síndrome metabólico o cardiometabólico. Entonces todo esto que para la gente pasa como imperceptible, quemar una basura, cocinar con leña, carbón, etcétera, etcétera. Es decir, la contaminación que nace en el mismo hogar, no solamente en la industria, es en el hogar. Y entonces tenemos que tener regulaciones, hay que educar a la población de que todo esto existe. Y no solamente que existe, sino el daño que va a provocar en la salud. Muchas personas te dicen, yo nunca he fumado y tengo una bronquitis crónica. Bueno, es lo que ha inhalado, los contaminantes que ha inhalado, incluyendo los que trabajan en batería, los pintores, el plomo que tiene la pintura en las fábricas de pintura, o que pintan sin cubrirse, ¿no? Y lo de las baterías ya es conocido, la toxicidad por plomo. Bueno, de hecho aquí hay una ciudad, aquí hay una ciudad que es Jaina. Jaina está considerada como una de las ciudades más contaminadas del planeta. Y justamente nosotros tenemos legislación, pero no tenemos regulación. Entonces, esta contaminación ambiental, lo ha dicho usted, pasa primero a través de la vía respiratoria, de las fosas nasales. Y entonces, estos niños, estos adultos que viven en esas comunidades altamente contaminadas, pues no salen de un proceso respiratorio, de un proceso bronquítico, y terminan muchas veces en oncología, terminan también padeciendo de enfermedades oncológicas. Es el momento de irnos a una pausa. Hoy conversamos con Ángel González Medina, médico cardiólogo, investigador, y cada miércoles nos prestigia con su presencia en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.